Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Peto Segoviano. Estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y en esta ocasión les presentaré un proyecto sobre la materia estática y dinámica en la que se abordarán diversos temas en referentes al mismo, estática y dinámica. El primer tema que estaremos viendo es el de la cinemática o cinética de la partícula en referente a la segunda ley de Newton. Posteriormente se verá el impulso y se explicarán conceptos, fórmulas, ejemplos. Siguiente a esto será el momento lineal y momento angular. Se verán ecuaciones escalares correspondientes. El segundo tema es la introducción a la dinámica estructural, en la que veremos la dinámica de cuerpos rígidos, momento de inercia, ecuaciones de movimiento para la cinética plana, trabajo y energía, su relación, ejemplos, el impulso y el momento a qué se refiere. Y por último, el impacto conservación de la cantidad de movimiento. Y para cerrar, se mostrarán algunas de las conclusiones a las que llegué y un breve resumen de lo que se ha visto, así como su importancia en las aplicaciones de la vida cotidiana. El primer tema que estaremos abordando es la cinética de la partícula 1 en referente a la segunda ley de Newton. Cabe recordar que la segunda ley de Newton nos menciona que a mayor masa, mayor será la fuerza que tendrá que ser aplicada y la aceleración que este objeto tendrá será menor. Mientras que en el ejemplo contrario, a menor masa, menor será la fuerza que tendrá que ser aplicada y su aceleración será mayor. Con esto claro, se define fuerza F que actúa sobre un cuerpo como la variación instantánea de su momento lineal. Y obtenemos la siguiente expresión matemática, que es fuerza igual a distancia sobre tiempo. La fuerza será medida en el en el sistema internacional de medida. Será expresado por el Newton, que se representa en una letra N. Entonces, por esto podemos entender que la fuerza representa una interacción. Cuando la partícula no se sometía a ninguna fuerza, se mueve con un momento lineal constante, es decir, la primera ley. Sustituyendo la definición de momento lineal y suponiendo que la masa de la partícula es constante, podemos llegar a la siguiente expresión, que es fuerza igual a distancia sobre tiempo, multiplicado por la masa por la velocidad, que en resumidas cuentas tenemos la expresión de fuerza igual a masa por aceleración. Eh, Hay dos aspectos importantes que hay que considerar en este tema, y es que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que es lo que expliqué al principio, ya que es proporcional la aceleración y la fuerza aplicada, mientras que la masa no lo es y actúa como algún tipo de limitante. Y si actúan varias fuerzas, esta ecuación se refiere a la fuerza resultante, es decir, la suma vectorial de cada una de las fuerzas involucradas. Un ejemplo para entender mejor este tema es un carrito de supermercado que se encuentra vacío, ya que es más fácil empujarlo, es decir, requiere menos fuerza para que pueda moverse y la aceleración que toma el carrito será mayor. En cambio, si el carrito está lleno, si tiene objetos, es decir, que pesa más, tiene más masa, la fuerza que será necesaria aplicar será mayor y por lo tanto la aceleración que este carrito tendrá será menor.
El segundo tema que estaremos abordando es el impulso. El impulso se entiende por el efecto producido por una fuerza que se aplica sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo. Este concepto es importante en el estudio del movimiento de cuerpos sujetos a fuerzas grandes que actúan durante intervalos de tiempo muy cortos, por ejemplo, en las explosiones y en las colisiones. Entonces, ¿qué quiere decir el impulso o qué es? Eh, es el efecto que se produce al aplicar una fuerza en un objeto y que se estudia en un intervalo de tiempo o en un espacio reducido de tiempo. El impulso es una cantidad vectorial y tiene la misma dirección y sentido de la fuerza aplicada. Quiere decir que al mismo sentido al que se le está aplicando la fuerza es el impulso. Para una fuerza constante, el impulso es proporcional al intervalo de tiempo en que actúa dicha fuerza. La expresión matemática o la fórmula que tenemos para el impulso es impulso igual a fuerza por el intervalo de tiempo. La unidad usada para el impulso en el sistema internacional es el newton por segundo, que es expresado por la letra ns, n de newtons y s de segundos. Un ejemplo muy claro que podemos observar es el objeto que está aquí en la figura, que desplaza desplaza su brazo hacia atrás lo máximo posible para comenzar a realizar un movimiento hacia adelante que le permita aplicarle fuerza al balón durante más tiempo y esto hará que llegue más lejos. Es decir, el portero toma el balón, hace un impulso hacia atrás para posteriormente aplicar una fuerza hacia adelante que hará que el balón se mueva y tome una velocidad. En conclusión, esto quiere decir que cuando un objeto está en movimiento, mantiene impulso, la masa permanece idéntica después de la fuerza de empuje, pero la velocidad de un objeto altera su impulso y proporciona su aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un objeto está en movimiento, mantiene impulso, la masa no se ve afectada y la velocidad que adquiere el objeto debido a la fuerza aplicada le brinda una aceleración al objeto. El siguiente tema que estaremos abordando será el de momento lineal y momento angular. El momento lineal, o también llamado cantidad de movimiento, es una magnitud que se utiliza en la dinámica para caracterizar los cuerpos relacionando su masa y su velocidad. La cantidad de movimiento o momento lineal es una magnitud vectorial que relaciona la masa y velocidad de un cuerpo de la siguiente forma. Es decir, que la magnitud de masa y velocidad van hacia una dirección. Tenemos la siguiente fórmula que es P igual a M por V. P hace referencia al momento lineal, que en el Sistema Internacional de Medida es expresado por kilogramo por metro sobre segundo. La M es la masa del cuerpo, que se expresa por kilogramos. Y la V es la velocidad del cuerpo, que se expresa en metros por segundo. El ejemplo que quise poner para entender mejor el concepto es imaginando que hay dos astronautas en el espacio, ambos se encuentran tomados de la mano y mantienen una posición fija respecto a la nave. Está la nave y ellos están tomados de la mano y no se mueven. Pero si uno de ellos se empuja o ambos se empujan al mismo tiempo, esto provoca que los dos astronautas se separen y vayan hacia direcciones contrarias. Y esto lo podemos observar desde la nave
podemos ver cómo se mueven los astronautas. Ese es el movimiento lineal. El momento angular se define siempre con respecto a un punto que será el centro de rotación. Es por eso que un objeto puede tener un momento angular determinado con respecto a un punto, pero no lo puede tener con respecto a otro. Lógicamente, solo cuando gira y siempre con respecto al punto de rotación. Es decir, un objeto solo tendrá o solo podrá tener un único punto de rotación. Y tenemos la siguiente fórmula, que es L igual a R por P, que es igual a R por M por V. L hace referencia al momento angular o el momento cinético de un cuerpo, y en el Sistema Internacional de Medida se representa por kilogramo por metro al cuadrado por segundo a la -1. R hace referencia al vector de posición del cuerpo con respecto al punto cero, y P es la cantidad de movimiento, es decir, el momento lineal, y que es igual al producto de la masa multiplicado por la velocidad. Y en el Sistema Internacional de Medida, esto se expresaría por kilogramo por metro por segundo a la -1. Un ejemplo para entender mejor el concepto de momento angular es cuando una patinadora comienza a girar. Por lo general lo que hace es extender sus brazos para posteriormente encogerlos en contra de su cuerpo y al mismo tiempo cruzar sus piernas. Esto lo hacen para aumentar la velocidad del giro, siempre y cuando el cuerpo oscile de forma constante. Gracias a esta contracción puedo aumentar la velocidad de rotación. Es decir, la bailarina o la patinadora extiende sus brazos y piernas y las vuelve a encoger para de esa manera generar velocidad o que se mantenga el mismo punto de rotación y la velocidad con la que esté girando sea constante. A continuación tenemos el tema de ecuaciones escalares correspondientes. Y para entender mejor el término de las ecuaciones escalares o magnitudes escalares, es que algunas magnitudes físicas se especifican por completo mediante un solo número acompañado de su unidad. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad, entre otras. Estas cantidades reciben el nombre de escalares. Sin embargo, hay magnitudes físicas que representan una cualidad direccional y que para ser descritas de forma completa es necesario especificar algo más que la cantidad a solas. El ejemplo más claro o el más sencillo que tenemos es el del desplazamiento, ya que para el desplazamiento por lo general se requiere del número, de la unidad, y generalmente se utiliza una flecha para indicar la dirección a la que es el desplazamiento. Para ejemplificar mejor las ecuaciones escalares, quise utilizar el tema del movimiento rectilíneo uniforme, y tenemos las siguientes ecuaciones, que es el desplazamiento es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo o el intervalo de tiempo, más un medio multiplicado por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tenemos la siguiente fórmula o la siguiente ecuación, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el resultado de la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Estas ecuaciones cambian dependiendo de los valores que se tengan o dependiendo de
de la posición inicial, de la velocidad, de la variación de diversos factores. Si el móvil o si el objeto parte del origen de las coordenadas, es decir, que la posición inicial del cuerpo es cero, tenemos la siguiente ecuación, que es desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio del resultado de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si el objeto parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial es cero, en diferencia con el punto 1 donde la posición inicial es cero, acá la velocidad inicial es cero, obtenemos que el desplazamiento es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en la siguiente fórmula, en la siguiente ecuación, es la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Cuando el movimiento es uniforme, es decir, que se mantiene constante, la aceleración, por lo tanto, es cero. El desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo y la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ya que el movimiento o la velocidad se mantuvo constante o se mantiene constante. Para entender mejor estos conceptos, quise utilizar este ejemplo que muestra el desplazamiento de una tortuga y tenemos tres incisos, el inciso A, B y C. En el A simplemente se está especificando la magnitud del desplazamiento y por lo tanto la dirección es completa y no podemos determinar su desplazamiento final. En el inciso B se especifica la magnitud y dirección que tendrá la tortuga, pero la información se sigue manteniendo incompleta. Mientras que en el inciso C, para especificar por completo la posición final de la tortuga, se necesita de conocer la magnitud, la dirección y el sentido del desplazamiento. Ahora nos adentraremos a la introducción a la dinámica estructural y el primer tema que estaremos abordando será el de la dinámica de cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido es aquel en el que la distancia entre cualquier par de puntos permanece constante, es decir, se trata de un cuerpo ideal cuyas dimensiones no cambian bajo ninguna circunstancia. Esto quiere decir que sí, un cuerpo rígido es un cuerpo ideal, es decir, es un objeto que no se deforma, que no tiene ningún tipo de alteración física, eh, ya que es mucho más fácil trabajar con este tipo de cuerpos debido a que no se deforman y se mantienen constantes. Sin embargo, este tipo de cuerpos en la vida cotidiana o en la aplicación realmente no existen y por lo general se utilizan simplemente como un estudio o para facilitar el estudio de algo. Y para ello tenemos dos tipos de dinámicas de cuerpos rígidos, que es el de traslación y rotación. También me parece que existe el de rototraslación, pero en esta ocasión nos enfocaremos únicamente en estos dos. Traslación es aquel movimiento que se realiza en una línea recta trazada entre dos puntos. El cuerpo rígido permanece con la misma dirección a lo largo de todo el movimiento. En el caso de la rotación, es un movimiento en un plano en el que las partículas siguen trayectorias circulares centradas en un eje fijo perpendicular al plano de círculos, es decir, que está dando vueltas, ¿no? Rotación. Algunas de las magnitudes más relevantes en la dinámica del sólido rígido o de los cuerpos rígidos y que son de gran utilidad a la hora de calcular su dinámica es el centro de masas, es decir, a dónde se
dónde se concentra la masa de un cuerpo, el momento de inercia, que posteriormente estaremos analizando, fuerzas y torque o momento de torsión, o sea, las fuerzas que se le aplican al cuerpo, y por último, la energía cinética. Un ejemplo para entender a los cuerpos rígidos de mejor manera es el de una rueda de bicicleta cuyo eje pasa por el centro de masa y que al mismo tiempo atraviesa el centro de la rueda. Es decir, comparten el mismo eje, el centro de la rueda y el centro de masas. Por lo tanto, esto hace que la rueda no se incline a ningún lado, a menos que quien está manejando la bici se incline. Pero de ser lo contrario, la rueda mantendrá su mismo estado y no se verá deformado, ya que tiene muy bien distribuida su eje y el centro de masas. Y esto hará que la rueda siga su trayectoria, siga rotando y se siga trasladando, se siga moviendo. El siguiente tema que estaremos viendo es el momento de inercia. El movimiento de inercia hace referencia o es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Es similar a la inercia, solo que se aplica en rotación más que en un movimiento que sea lineal y puede pensarse como masa rotacional. Es decir, mantiene el mismo concepto de inercia, es decir, que un cuerpo está en movimiento y a diferencia de que sea un movimiento lineal, el momento de inercia hace referencia a un movimiento que sucede en su mismo eje, es decir, que gira, en vez de trasladarse, rota. El momento de inercia depende de la distribución de la masa de un cuerpo, lo que quiere decir que a mayor distancia de la masa al centro de rotación, mayor será el momento de inercia. Eh, y esto se ve representado en la fórmula del momento de inercia, que es momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado o la distancia de la masa puntual al eje de referencia al cuadrado. Aquí quise colocar las figuras geométricas más comunes a la hora de calcular el momento de inercia, ya que depende no solo de la masa, sino también de la figura geométrica, eh, el cálculo del momento de inercia. Por el caso del rectángulo, tenemos la magnitud escalar eh, para encontrar el momento de inercia en referente al eje X y al eje Y, de la misma manera en el triángulo isósceles y en el triángulo rectángulo. Algunos ejemplos para entender mejor este concepto es el caso de un trompo que el usuario lo gira a gran velocidad, haciendo que sus giros se mantengan sobre un mismo eje. Y otro ejemplo que tenemos es el de los bailarines que cuando patinan o bailan sobre su mismo eje, por ejemplo los bailarines de ballet, giran sobre su mismo pie dando giros de 360 grados y ellos apoyan con sus brazos y sus piernas para justamente no perder el equilibrio y mantener un mismo eje. El siguiente tema que estaremos viendo es el de las ecuaciones de movimiento para cinética plana, y algo que nos facilitará la obtención de las ecuaciones cinéticas se emplea la figura que se encuentra a un costado a la derecha, en donde se muestran algunas de las partículas que conforman un cuerpo y la frontera o superficie está representada por una línea punteada. Tenemos X, Y y Z que hacen referencia a los ejes de referencia justamente.
Y muy importante aquí tenemos F mayúscula, que indica la fuerza externa resultante, y F minúscula, que representa la fuerza interna resultante. Es decir, ambos son fuerzas de atracción o repulsión que mantienen a las partículas equidistantes las unas de las otras, es decir, que mantengan su posición y que no se acerquen. Una fórmula que tenemos para calcular el movimiento de la cinética plana es la sumatoria de fuerzas, incluyendo fuerzas externas e internas, es igual a la sumatoria de masas por la aceleración. Un ejemplo para entender mejor este concepto, para entender mejor el movimiento en el plano general, puede ser una moneda que se encuentra en una posición vertical y es impulsada por un costado para que la moneda ruede y se mantenga en movimiento. Y aquí tenemos una imagen que muestra justamente el movimiento de una moneda cuando es impulsada y la trayectoria que tiene y la rotación que tiene su costado, que tiene su circunferencia. El siguiente tema que estaremos viendo es el del impulso y el momentum. Entendemos por el impulso que es una magnitud vectorial que mide la transmisión de movimiento mecánico de traslación de un cuerpo. Tiene la misma dirección que la fuerza que la origina. Esto quiere decir que el impulso es la transmisión de un movimiento hacia un cuerpo y que tiene la misma dirección que la fuerza que se le está aplicando. Y tenemos la siguiente fórmula que es impulso es igual a la fuerza por la variación de tiempo, en donde la fuerza es expresado por newtons, la variación de tiempo generalmente es en segundos y el resultado del impulso o las unidades es newtons por segundo, o expresados por la letra ns. El momentum o cantidad de movimiento reciben el mismo nombre. Es una magnitud física vectorial que mide la intensidad de movimiento de un cuerpo. Tiene la misma dirección y sentido que la velocidad del cuerpo. Y también se puede afirmar que mide el grado de oposición que representa o que presenta un cuerpo para cambiar su movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento tiene la misma dirección y sentido que la velocidad del cuerpo. La fórmula que tenemos aquí es cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, donde la masa es expresada en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundos y la cantidad de movimiento o el momentum es expresado en kilogramos por metro sobre segundo. Un ejemplo muy claro y muy sencillo para entender ambos conceptos es a la hora de empujar un coche, un automóvil, ya que para hacer que se mueva ocupamos de un impulso para generar una velocidad, para generar una fuerza que se traslade el coche y que esto haga que el automóvil se pueda mover y represente un momento, una cantidad de movimiento. Por último, tenemos el tema de impacto y conservación de la cantidad de movimiento. Hay dos términos que se relacionan mucho con el impacto, el cual es el choque y la colisión.
El choque se define como la interacción mutua entre dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno se encuentra en movimiento, produciendo un intercambio de momento y energía. Es decir, cuando un objeto está en reposo y el otro está en movimiento y chocan, ese es un choque. Cuando uno está en reposo y el otro se encuentra en movimiento. Por otro lado, tenemos el concepto de colisión, que es donde intervienen dos objetos, ambos que se encuentran en movimiento y que ejercen fuerzas mutuamente. Cuando los objetos están muy cerca entre sí o entran en contacto, interaccionan durante un intervalo de tiempo. Es decir, la colisión es cuando ambos de los objetos se encuentran en movimiento y chocan y colisionan. Aquí quise incluir un link para un laboratorio de colisiones online que me pareció muy interesante. Eh, en este laboratorio puedes incluir la masa de dos cuerpos y la fuerza o la velocidad a la que quieres que colisionen y te hace una demostración de cómo sería dicha colisión. El siguiente tema es la conservación de la cantidad de movimiento. En mecánica, a la cantidad de movimiento se le ha adherido una propiedad muy importante, la cual muy pocas magnitudes físicas tienen, y es la propiedad de la conservación. Eh, la suma geométrica de las cantidades de movimiento de los cuerpos en interacción se conserva invariable, es decir, que la suma de las cantidades de movimiento se mantiene constante, aunque las cantidades de movimiento de los cuerpos varíen, ya que esto se debe a que todos los cuerpos interaccionan con distintas fuerzas. El principio de conservación de la cantidad de movimiento es muy importante en la naturaleza y está presente, ya que demuestra la interacción de dos cuerpos. Un ejemplo más claro para entender ambos términos y cómo interaccionan es cuando jugamos billar. Cuando golpeamos la bola blanca, se produce un choque entre las bolas, eh, por lo que con este ejemplo se puede observar la cantidad de movimiento que es trasladada de una bola a otra cuando colisionan. Es decir, se le aplica una fuerza a la bola blanca y esta bola choca con otra que se encuentra en la mesa, provocando que la misma fuerza o el mismo movimiento que traía la bola blanca se traslade o se conserve este movimiento trasladándose a otra bola y provocando que la otra, de la misma manera que se está moviendo la bola blanca, se mueva la otra. Para concluir este proyecto, la segunda ley de Newton, o también llamado principio fundamental de la dinámica, nos indica que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza aplicada y que ocurre según la línea recta a lo largo de la cual la fuerza es aplicada. El concepto antes mencionado tiene una gran relevancia en el documento, ya que la mayoría de los temas abordados se deben basar en el principio fundamental de la dinámica o la segunda ley de Newton, por lo que de cierta manera cada tema comparte una relación y grandes similitudes entre sí. Y para cerrar, todos los temas vistos tienen mucha importancia dentro de las ingenierías, ya que son conceptos básicos que todo ingeniero debe conocer para poder ejercer en la profesión de una manera muy eficaz. Por último, considero que los temas abordados incluso cuenten con cierta relevancia en la vida cotidiana, debido a que en muchas ocasiones, gracias a estos conocimientos, seremos capaces de darle un enfoque distinto a nuestras actividades, predecir ciertos movimientos
o tal vez percatarnos de situaciones de riesgo. Y con eso concluiría este trabajo y gracias a todos por su atención.